Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Muy buenos días, hoy estamos aquí para ver la clase de lengua materna español del tercer grado. Esto aplica para los planteles Ixcún, Quintana Roo y Chichén. Yo soy el profesor Alejandro y vamos a ver el tema que es el siguiente. Las obras de teatro. Ya habíamos visto en la clase anterior las obras de teatro, ahorita vamos a profundizar un poco más en ese tema. Nuestro aprendizaje esperado es dramatizar obras de teatro, o en otras palabras, representar estas obras de teatro. Utilizando el tiempo, espacio y un tono de voz adecuado al personaje o a lo que está haciendo. ¿Qué diferencia existe entre una obra de teatro y un cuento? Un cuento es tal cual un escrito que tú puedes leer y no tiene las acotaciones o las formas de expresarse de una obra de teatro. Una obra de teatro está diseñada para que tú la representes de alguna manera, ya sea por medio de disfrazarte o de hacer una pequeña representación sin lo que es la ropa, pero el chiste es ponerla a prueba, o sea, hacer tu representación de esa obra de teatro. Podemos ver aquí un cuento con los personajes, podemos ver una princesa, un caballero, un caballo, el castillo, puede ser un cuento medieval, y tenemos la obra de teatro. Ok, ¿cómo se caracterizan los personajes en cada tipo de texto? Ejemplo, en la obra de teatro es por medio del diálogo, porque estos utilizan guiones para representar qué es lo que va a decir cada personaje y utilizando la primera persona. Cada personaje habla de sí mismo. Y luego tenemos los cuentos, el narrador es quien los describe. Por ejemplo, aquí tenemos una persona contando el cuento, les está dando el cuento. En cambio, en lo que es la obra de teatro, sí puede haber un narrador, pero los personajes mismos son los que llevan a cabo las acciones y ellos son los mismos que dicen todo en sus diálogos. Ejemplo, si es Caperucita Roja es la que va a decir todos los diálogos de Caperucita Roja. Si dicen Caperucita Roja está caminando por el bosque, ella debe de hacer esa acción cuando represente la obra. Y características de las obras de teatro. Las acotaciones son muy importantes en las obras de teatro. ¿Por qué? Porque las acotaciones nos permiten saber qué es lo que va a hacer el personaje o la persona o el grupo de personajes y qué es lo que se va a hacer en qué tiempo. Por ejemplo, si es en el día, en la noche, en la tarde, en qué lugar. Por ejemplo, si es en un bosque, en una casa. Entonces, las acotaciones nos indican estas cosas importantes que son necesarias en la obra de teatro. Y nos dan lo que son los gestos, ademanes, movimientos. Por ejemplo, si nos dice en la acotación, entra con mucho miedo, entonces el personaje debe de entrar con una cara que tenga miedo, temblando, hasta incluso puede estar así como que ¡ah! Entonces todo eso es parte de lo que nos dan las acotaciones que no están en un cuento, pero sí en una obra de teatro. Ok, ¿y qué es una obra de teatro? Ya lo habíamos visto, una representación escénica de una historia basada en hechos reales o ficticios. Mayormente se adaptan distintas obras de teatro, pueden tener la misma historia, pero cada autor o cada director adapta la obra de teatro como él vea conveniente. No es lo mismo una historia de Caperucita de hace 10 años a la que está actual. Obviamente se va actualizando y se van usando nuevas formas de expresarse y se realizaban en la antigua Grecia y cumplían unas características específicas como unidad de tiempo y espacio. Antes, o las primeras obras de teatro se utilizaban en ciertos tiempos específicos. Por ejemplo, era o solo en la mañana o solo en la noche que hacían las obras de teatro. Y se llevaban a cabo mayormente en el tiempo exacto. Por ejemplo, si la obra decía que se llevaba a cabo en el día, ellos representaban la obra en el día. Igual en el espacio, mayormente se mantenía en un mismo escenario. Actualmente ya se utilizan distintos tipos de escenarios, lugares para representar las obras. Ok, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una obra de teatro.
Por ejemplo, tenemos narrador. Caperucita se desvía un poco del camino recogiendo flores para su abuelita cuando se encuentra con un lobo. Esta forma es una acotación, aunque lo diga el narrador, es una acotación. Entonces, Caperucita va a desviarse del camino cuando se representa esta obra de teatro. Y luego nos dice, Lobo, ¿hacia dónde vas, pequeña? Eso es el diálogo. Entonces ya el personaje de Lobo lo va a decir. Y luego va Caperucita a visitar a mi abuelita que está enferma, vive al otro lado del bosque. Igual, ese diálogo es solo para Caperucita. Como pueden ver, cada uno de los diálogos tiene el personaje que lo dice antes del diálogo. Y termina diciendo, Lobo, deja que te acompañe, este bosque es muy peligroso. Obviamente entre estos diálogos van a tener una que otra acotación. Este es solo un ejemplo, pueden haber distintos tipos de diálogo, puede ser distinto dependiendo de la obra y dependiendo del autor. Y aquí tenemos la imagen de cómo se está representando la obra. Vemos a Caperucita y al lobo que tiene como, bueno, esta persona que tiene como un disfraz de lobo encima, representando esto. Y ahora les voy a explicar el dónde o el lugar en donde se lleva la obra. El dónde es muy importante porque es muy diferente que tú lleves una obra que lo cuentes. Por ejemplo, el dónde nos dice cómo va a ser la escenografía, el lugar, que por ejemplo aquí les puse un bosque. Entonces el cuento de Caperucita se va a llevar en un bosque o en la casa de la abuelita. Entonces tiene que haber cosas que sean de ese lugar. La escenografía debe ser acorde a lo que nos pide la obra. Por ejemplo, los tres cochinitos. Entonces, ¿qué es lo importante de la obra de los tres cochinitos? Sería tener cada una de las casas de los tres cochinitos. No podemos hacer una representación que no tenga una escenografía acorde a nuestra historia. No le vamos a poner un espacio o los planetas o cosas así a una obra de Caperucita, porque no tiene nada que ver. Y el cuándo, esto nos explica en qué tiempo se está llevando. No porque diga tiempo significa que es una hora específica o algo así. No, nos dice el tiempo, por ejemplo, por la mañana, en la tarde, cerca del anochecer. Por ejemplo, nos puede decir antes de que anochezca. Entonces todo eso nos indica en qué tiempo se va a llevar a cabo. Por ejemplo, si nos dice durante la mañana, no vamos a poner en nuestra escenografía una luna porque no es tarde, es temprano. Y por ejemplo aquí tenemos que sería un sol y una luna para representar ese tiempo. Ahora, ¿qué es importante de los personajes? En una obra de teatro es muy importante representar acorde a todos los personajes. No se va a vestir o no se va a representar a un personaje como no es. Ejemplo, aquí tenemos un chef, entonces debe de llevar sus utensilios, debe llevar la ropa, este gorro es muy emblemático que utilizan y por eso es importante. Las características físicas de un personaje nos indican la vestimenta, las cosas que posee y usa. Por ejemplo, si estamos representando a un leñador, debería tener un hacha, debería vestirse de acuerdo al trabajo. Si estamos hablando de Caperucita Roja, obviamente tiene que traer la Caperucita Roja, su capa, porque si no, entonces, ¿qué tal si la trae verde? Entonces, pues ya no es Caperucita Roja, ¿verdad? Y así acorde. Obviamente hay algunas adaptaciones que van haciendo. Por ejemplo, un lobo puede estar tanto disfrazado de lobo o puede traer algo encima nomás para que represente que es el lobo. Obviamente esto depende de cómo quieras tú representar la obra y qué tanto puedan llevarse a cabo. Y las actitudes. La actitud del personaje es muy importante, por eso nos dan acotaciones y nos dicen cómo debe actuar el personaje. Si nos dicen que un personaje es valiente, no va a estar temblando cuando esté en peligro, ¿no? O sea, siempre va a estar tratando de salir adelante. Por ejemplo, si nos dicen un personaje que se molesta mucho, entonces tiene que estar siempre con su cara así, molesto, haciendo gestos, hasta puede ser hasta corriendo las cosas pequeñas que parecen que no importan, pero sí importan en la obra de teatro, y para eso nos sirven lo que son las acotaciones. Entonces eso sería lo que serían las características físicas de un personaje y las actitudes. Y aquí un ejemplo para que vean más o menos como que qué es lo que les he estado diciendo. Vemos que cada uno de los personajes del cuento de Caperucita Roja que hemos estado trabajando en esta lección que les
explicado, tiene una vestimenta distinta. Tenemos a Caperucita, tenemos al cazador que llega al final del cuento, bueno, de la obra, a ayudar a Caperucita, y al lobo, como ven, tiene como un disfraz, no tiene que realmente todo cubrirse de lobo, sino puede tener un disfraz, mientras que se vea que es el lobo y se entienda que es el lobo, está bien en la obra de teatro. Ok, y continuando con lo de las obras de teatro, les voy a explicar en general qué es todo una obra de teatro. Tenemos lo que serían diálogos y acciones. Los diálogos y las acciones nos indican qué es lo que se va a llevar a cabo en toda la obra de teatro y nos ayudan a determinar qué va a hacer cada personaje, cómo se va a vestir, de qué manera se va a desarrollar, cómo va a hablar, en qué va a terminar, por ejemplo, al final de la obra, cuál va a ser su aprendizaje o qué es lo que va a llevar a cabo. Luego tenemos la representación. La representación es importante en una obra de teatro. ¿Por qué? Tenemos que llevarla a cabo. A diferencia del cuento, en el que solo lo podemos leer y ahí termina, en cambio una obra de teatro está hecha para que tú la lleves a cabo, la representes y puedas realizarla. Luego tenemos el diálogo, es lo que les dicen los personajes. Cada personaje tiene un diálogo determinado y solo va a decir la parte que le corresponde. No va a tomar, por ejemplo, lo que sería la abuelita en el cuento Caperucita Roja, no va a decir lo que es Caperucita o va a agarrar diálogos del cazador. No, cada quien tiene su propio diálogo determinado, por eso tienen el nombre del personaje antes de cada uno de estos. Y acotaciones, como decía, son muy importantes. ¿Por qué? Nos dicen cómo se desarrolla el personaje, qué es lo que debe de hacer, cómo va a reaccionar a las distintas situaciones que se presenten. No va a reaccionar de la misma manera Caperucita con el cazador que Caperucita con el lobo o con su abuelita. Las interacciones de los personajes son distintas porque los personajes son distintos. Cada uno tiene sus propias características, sus propias metas, sus propias formas de desarrollarse. Y tienen un inicio, desarrollo y cierre. Al igual que es un cuento, las obras de teatro tienen inicio, desarrollo y cierre, pero a diferencia de estas utilizan los actos. ¿Los actos qué son? Los actos es cuando se sube o se baja el telón de la obra y en ese periodo de cambio van ellos cambiándolo también lo que es el escenario y van cambiando todo. Por ejemplo, los actos se dividen también en escenas. Pueden ser tantas escenas como sean necesarias o dependiendo del lugar. Por ejemplo, si hay un cambio de escenario, tiene que haber un cambio de acto, un cambio de escena. ¿Para qué? Para que muevan todo el escenario y lo cambien y lo adapten a lo que es la siguiente escena. Ejemplo, termina la escena de Caperucita en el bosque y llega a la casa de su abuelita. Ahí va a haber un corte y entonces van a bajar el telón y van a acomodar todo el escenario para que parezca pues la casa de la abuelita, la habitación, para que ya cuando se desarrolle la obra no se vea raro, como que, por ejemplo, ¿qué haría la abuelita en el bosque, no? ¿Qué haría ahí su habitación? Entonces sí, para eso nos sirven los actos, el inicio, el desarrollo y cierre, para desarrollar la obra como se debe. Muy bien, ahora para que ya tú puedas llevarlo a cabo en tu casa y lo desarrolles, primero tienes las actividades en el libro de lengua materna español, las páginas 180, 181, 182, 183, 184 y 185. Ok, ahora, ¿qué puedes hacer tú en tu casa para llevar a cabo? Las 184 y las 185 son muy importantes porque te piden llevar a cabo una obra de teatro. ¿Cómo lo puedes hacer? Por ejemplo, puedes tú escribir tu propia obra de teatro, elegir todos los personajes que tú quieras, adaptarla como tú quieras. Por ejemplo, si quieres adaptar una obra de teatro de tu show o de televisión favorito, o de algún cuento que te guste, de alguna historia, por ejemplo, le puedes preguntar a tus familiares alguna historia que te cuenten y la adaptas tú, les preguntas cómo iba vestido, cómo era esta persona, qué hacía. Eso es muy importante, que selecciones cada uno de los personajes y definas cómo son las características. Por ejemplo, cómo se visten, cómo se van a llevar a cabo. Y ya que tengas todo seleccionado, ya que hayas elegido toda y cada una de estas acciones, puedas dramatizarlo y se lo puedes presentar a tus papás. Ejemplo,
puedes leer un cuento, el cuento del Principito, y adaptarlo a una obra de teatro. Ahí en el cuento te puedes decir, y el Principito le preguntó al zorro. Entonces eso, para volverlo una acotación, lo pones entre paréntesis. Es porque es lo que va a realizar el personaje. Entonces lo vas a ir desarrollando así poco a poco. Vas tomando los diálogos de cada uno de los personajes, te imaginas cómo se visten. Por ejemplo, el Principito, al principio del cuento te pueden decir cómo se vestía. Entonces tú vas buscando en tu casa algunas ropas que se parezcan, o vas adaptando con las cosas que tengas para poder desarrollarlo. Y ya que hayas escrito en todo lo que es la obra, lo hayas pasado en una hoja, lo escribes y lo trabajas con alguien. Por ejemplo, si ahorita estás con tus hermanos o con algún familiar viviendo y te pueden ayudar a desarrollar la obra, pues lo puedes hacer y lo vas, se los presentas. Le dices, mamá, papá, les quiero presentar hoy una obra de teatro, y se las representas. Es más, tú si quieres puedes hacer todos los personajes, ir desarrollando cada uno de estos, y se los presentas a tus papás, y tus papás te dicen, no, está bien esto, te falta algo, y que te vayan diciendo, ¿no? Por ejemplo, te faltó en esta parte de la historia, no parece que esté asombrado. ¿Qué podrías hacer, no? Puedes abrir más tus ojos, o en la forma en que dices las cosas, levantas un poquito más el tono de voz. Hay que, por ejemplo, en una parte que diga no corrieron, entonces hacer como que estás corriendo tú igual. Obviamente no correr, pero pues sí la acción, como que parezca que estás haciendo esa acción y desarrollándolo. Entonces, ya que te hayan dicho, pues tú vas anotando qué es lo que te falta, o vas adaptando. Por ejemplo, tal vez esta parte de la obra no me gustó tanto porque cuando la hice le faltó desarrollar. Entonces ahí lo vas haciendo. Vas diciendo, vamos a adaptar esto, vamos a cambiar lo otro, vamos a desarrollarlo. Y pues entonces esto sería todo por del tema. Eso sería todo del tema. Y recuerden igual enviar las evidencias de lo que hagan. Pueden hacerlo ya sea con las hojas, o hacerlo en hojas en blanco, en libreta, dependiendo igual de la posibilidad que tengas. El punto es como que lo lleves a cabo y tú lleves a cabo este aprendizaje. No solo lo veas y ya digas, sí lo entendí. No, hay que llevarlo a cabo para poder quedarse ese aprendizaje. Y pues enviarlo igual a los respectivos correos. Eso sería todo y muchas gracias.